Ellos recibieron mansiones y yo un sobre sucio. Lo que había dentro valía más que sus vidas. El despacho del abogado Valdés olía a una mezcla rancia de cuero antiguo, cera para madera de caoba y esa fragancia particular que emiten las personas ricas cuando están nerviosas. Una combinación de colonia importada y sudor frío. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por unas lámparas de estilo banquero con pantallas verdes que arrojaban una luz enfermiza sobre el escritorio masivo donde reposaba el destino de la dinastía Méndez. Éramos 3 los herederos, sentados en un semicírculo que parecía más un tribunal de la Inquisición que una reunión familiar para despedir a un padre. A mi izquierda, ocupando una silla de cuero con la arrogancia de un rey en su trono, estaba Roberto, mi hermano mayor. Tenía 40 años, pero se vestía y actuaba como si tuviera 25 y acabara de salir de una fraternidad universitaria. Llevaba un traje italiano de corte slim fit azul marino que probablemente costaba más que el valor total de mi camioneta de trabajo, y no paraba de revisar su reloj Patek Philippe, tamborileando los dedos impacientemente sobre el reposabrazos de terciopelo. Para él, esto no era un momento de duelo ni de reflexión, era un trámite burocrático molesto, un obstáculo final antes de irse a celebrar su nueva fortuna. Lo veía en sus ojos, ya estaba gastando el dinero en su mente, comprando coches, reservando mesas en clubes exclusivos, planeando viajes. A mi derecha estaba Carla, mi hermana menor, la princesa de la casa, la niña que nunca escuchó la palabra no. Iba vestida de negro riguroso, con un sombrero de ala ancha y un velo de encaje que ocultaba sus ojos, aunque todos en esa habitación sabíamos que no había derramado una sola lágrima real por nuestro padre en años. Carla estaba revisando discretamente su maquillaje en un espejo compacto que sacó de su bolso Chanel, asegurándose de que su look de luto fuera lo suficientemente fotogénico y trágico para las historias de Instagram que publicaría más tarde con algún caption sobre la pérdida y el legado. Y en el centro, en una silla de madera más sencilla que parecía puesta ahí a última hora, casi como un afterthought, estaba yo, Lucas, el accidente, el hijo de la segunda esposa, esa mujer sencilla y trabajadora que murió demasiado joven y que nunca encajó en los cócteles de la alta sociedad de los Méndez. Yo no llevaba traje, llevaba unos jeans limpios, mis botas de trabajo, las únicas que tenía y que usaba para recorrer los campos, y una camisa blanca planchada por mí mismo esa mañana. Mis manos, callosas y curtidas por el sol y la tierra, descansaban sobre mis rodillas, contrastando violentamente con las manos suaves y manicuradas de mis hermanos. Me sentía como un intruso en mi propia familia, una sensación que me había acompañado desde los 10 años. El señor Valdés, un hombre con cara de tortuga y una papada que temblaba con cada movimiento, se aclaró la garganta con un sonido gutural que rompió el silencio tenso de la sala. Se ajustó las gafas sobre la nariz y nos miró uno por uno, deteniéndose un segundo más en mí con una mirada que no supe si era de lástima o de curiosidad morbosa. «Bien», dijo con voz grave, «si estamos todos presentes, procederemos a la lectura de la última voluntad y testamento de don Arturo Méndez, que en paz descanse». Roberto se inclinó hacia adelante, como un tiburón que acaba de oler sangre fresca en el agua. Carla cerró su espejo con un clic seco y adoptó su pose de viuda doliente, cruzando las piernas con elegancia. Yo simplemente respiré hondo, preparándome para la nada. Mi padre y yo no nos hablábamos desde hacía 5 años, desde el día en que rechacé un puesto ejecutivo en su empresa para irme a estudiar agronomía y trabajar la tierra. Para él, un hombre que medía el éxito en rascacielos y acciones, eso fue una traición imperdonable. Para mí, fue la única forma de salvar mi alma y no convertirme en una copia de Roberto. A mi hijo primogénito, Roberto, leyó Valdés con voz monótona, siguiendo las líneas con el dedo. Quien ha estado a mi lado en la dirección de la compañía y entiende el valor del poder, le lego la totalidad de las acciones de control de Méndez Corp, valoradas al cierre del mercado de ayer en $12 millones. Asimismo, le transfiero la propiedad absoluta del edificio corporativo en el distrito financiero y la colección completa de vehículos clásicos y deportivos que se encuentran en el garaje de la mansión principal. Roberto soltó el aire que había estado conteniendo en un silbido largo. Cerró los ojos y una sonrisa de satisfacción pura, casi obscena, se dibujó en su rostro. «Gracias, papá», susurró, aunque sonaba más a «gané, por fin gané». 12 millones. El imperio era suyo. Ya no tendría que pedir permiso para gastar, ya no tendría que rendir cuentas a nadie. Se veía a sí mismo como el nuevo magnate de la ciudad. A mi hija, Carla, continuó el notario, pasando la página, la luz de mis ojos y mi alegría, le lego el patrimonio inmobiliario vacacional completo, la villa en la Costa Azul, el apartamento penthouse en Manhattan y la finca de recreo en los Alpes suizos. Además, recibe la titularidad del yate La Perla Negra y la colección de arte privada, que incluye obras de maestros contemporáneos con un valor estimado de mercado de $6 millones. Adicionalmente, se establece un fondo fiduciario de $2 millones en efectivo para sus gastos personales inmediatos.
Carla no pudo contenerse, soltó un chillido ahogado de emoción y se llevó las manos a la boca, olvidando por un momento su papel de hija doliente. 6 millones en activos y 2 millones en efectivo. Era suficiente para no tener que trabajar ni un solo día de su vida. No es que tuviera intención de hacerlo de todos modos. Me miró de reojo con una mezcla de triunfo y lástima condescendiente, como diciendo, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando eres el favorito. El notario hizo una pausa larga. Bebió un sorbo de agua de un vaso de cristal. Se limpió el sudor de la frente con un pañuelo de tela. El ambiente se volvió pesado. Me miró por encima de sus gafas con una expresión indescifrable. Sabía lo que venía. Yo también lo sabía. Y finalmente, a mi hijo Lucas. El silencio en la habitación se volvió denso, casi sólido, como si hubieran aspirado el aire. Roberto y Carla se giraron para mirarme abiertamente, sin disimulo. Sus ojos brillaban con una burla cruel y expectante. Era el momento que habían estado esperando, la humillación final del hijo bastardo, del granjero, del que se creía mejor que ellos por no adorar al dios dinero. Esperaban que me dejara $1 o una deuda o quizás nada en absoluto. A Lucas, leyó el notario, y su voz tembló ligeramente, como si le costara leer esas palabras. Le lego el contenido del sobre Manila sellado que se encuentra depositado en la caja de seguridad número 404 de la bóveda principal del Banco Central. Y junto a este sobre dejo esta frase escrita de mi puño y letra para que conste en acta pública. Para el hijo que nunca debió haber existido, el que rechazó mi legado y mi nombre para jugar con tierra y ensuciarse las manos, le dejo lo único que merece, el peso de la historia y el polvo del olvido. Roberto soltó una carcajada que resonó en las paredes de madera, rompiendo cualquier protocolo. ¿Un sobre? ¿En serio? Papá tenía un sentido del humor retorcido hasta el final. Te dejó un sobre, Lucas. Seguro son las facturas de tu parto para que sepas lo que costaste, o las cartas de amor cursis de tu madre que él guardó por pena. Vaya herencia. Carla se unió a la risa, tapándose la boca con elegancia fingida, sus hombros sacudiéndose. Pobre Lucas, el peso de la historia. Suena a que te dejó sus memorias no publicadas o quizás las fotos de cuando él era pobre antes de hacerse rico. Espero que al menos el papel sea de buena calidad para que puedas usarlo para... ya sabes. El notario, visiblemente incómodo por la crueldad de la escena, me extendió una llave pequeña, de latón viejo, oxidada en los bordes. No parecía la llave de un tesoro, parecía la llave de un diario adolescente olvidado o de un candado barato. Esto es para abrir la caja, señor Lucas. El banco ya ha sido notificado de su visita y de su autorización. Puede ir cuando quiera. Tomé la llave, estaba fría en mi mano. No sentí rabia, no sentí ganas de gritar ni de golpear a Roberto. Sentí un vacío inmenso, una confirmación final, firmada y sellada, de que mi padre me había odiado hasta su último aliento. Mientras mis hermanos se repartían $18 millones y propiedades de lujo alrededor del mundo, a mí me dejaba un acertijo cruel, una última bofetada desde la tumba para recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. Me levanté sin decir una palabra. No quería darles el gusto de verme llorar o enfadarme. Mantuve la cabeza alta. Felicidades por su dinero, dije con voz calmada, mirando a Roberto a los ojos. Espero que les dure, y espero que valga la pena. Salí del despacho sin mirar atrás. Mientras la puerta pesada se cerraba a mis espaldas, escuché a Roberto decir entre risas, bueno, al menos no tenemos que preocuparnos de que nos pida dinero prestado. Ahora tiene su historia para comer. Vámonos a celebrar al club, invito yo. Caminé hasta el Banco Central. Estaba a unas 10 cuadras del despacho, bajo un sol de mediodía que empezaba a calentar el asfalto y a hacer brillar los edificios de cristal. La ciudad se movía a mi alrededor, ajena a mi desgracia. La gente corría, los coches pitaban, los mensajeros iban y venían. Yo caminaba como un fantasma, apretando la llave vieja en mi bolsillo hasta que los bordes dentados se me clavaron en la piel de la palma. Pensé en tirar la llave a una alcantarilla. Pensé en irme a mi casa, emborracharme y olvidar que tuve un padre. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, me empujaba hacia adelante. Necesitaba saber qué era el peso de la historia. Entré en el banco. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me hizo tiritar, secando el sudor de mi caminata. El lugar olía a dinero y silencio. Pedí hablar con el gerente de la bóveda. Me atendió un hombre mayor, el señor Bermúdez, un tipo serio con un traje gris impecable y un reloj de bolsillo que me miró con escepticismo al ver mi ropa sencilla de trabajo. Vengo a abrir la caja de seguridad 404, dije, poniendo la llave oxidada y el documento notarial sobre su escritorio de caoba pulida. El señor Bermúdez tomó el documento con dedos largos y finos, lo leyó, verificó la firma del notario con una lupa y luego miró la llave. Su expresión cambió sutilmente. De escepticismo pasó a una curiosidad profesional. La caja 404, murmuró, levantando la vista. Esa caja no se ha abierto en 40 años, señor Méndez. Su padre pagaba el alquiler anualmente por adelantado, puntualmente, pero nunca vino a visitarla.
Nadie ha tocado esa cerradura en décadas. Pensamos que estaba vacía o que había perdido la llave. Me acompañó al sótano, pasando por 3 puertas de seguridad de acero y un guardia armado. El ambiente era silencioso, opresivo, casi sagrado. Llegamos a la pared de cajas metálicas numeradas. La 404 estaba en una esquina inferior, cerca del suelo, cubierta de una fina capa de polvo gris que delataba su abandono. El gerente introdujo su llave maestra. Yo introduje la mía con la mano temblorosa. Giramos al mismo tiempo. El mecanismo hizo un clic pesado, oxidado, como un hueso rompiéndose. El gerente sacó la caja metálica larga y estrecha y la puso sobre una mesa privada en un cubículo adyacente. «Los dejaré solos», dijo, y se retiró discretamente cerrando la cortina. Me quedé mirando la caja negra, respiré hondo. Abrí la tapa. Estaba vacía, o casi vacía. No había lingotes de oro brillando, no había fajos de billetes antiguos, no había joyas de la corona ni relojes caros. Solo había un sobre manila grueso, abultado, sellado con cinta adhesiva que se había vuelto amarilla y quebradiza por el paso del tiempo. Parecía llevar allí décadas, esperando en la oscuridad. Lo tomé. Pesaba más de lo que parecía por su tamaño. Salí del banco sin abrirlo allí. Sentía que si lo abría bajo esas luces fluorescentes frías y descubría que eran recortes de periódico o basura, la decepción me mataría allí mismo. Necesitaba aire, necesitaba cielo. Fui a mi camioneta, una Ford vieja y confiable que olía a tierra, fertilizante y trabajo duro. Conduje hasta un parque grande en las afueras de la ciudad, lejos del ruido del tráfico. Me senté en una banca de madera bajo un ocle centenario y con las manos temblorosas y el corazón en la garganta, rompí el sello. Dentro no había dinero, no había cheques al portador. Había un documento legal, un papel viejo, de textura rugosa y gruesa, con un sello oficial del gobierno que ya no existía, fechado en 1965, un mapa topográfico antiguo, desplegable, de papel cebolla, lleno de líneas y anotaciones en tinta azul desvallida, y una carta manuscrita. Reconocí la letra inmediatamente, era la letra de mi padre, firme, angulosa, agresiva, la misma letra que firmaba mis boletines de notas con desdén. Leí la carta primero. El viento movía las hojas del papel, amenazando con llevárselas. Lucas, si estás leyendo esto, estoy muerto y enterrado. Y tus hermanos, esas hienas vestidas de seda que crié, probablemente se están riendo de ti ahora mismo, brindando con mi champán y planeando cómo gastar mis millones en coches deportivos y fiestas vacías. Déjalos reír, déjalos que se ahoguen en su arrogancia y en su ignorancia. Ellos heredaron mi dinero, sí, el dinero visible, el dinero que hice engañando, sobornando a políticos corruptos, pisando cabezas de socios y destruyendo a la competencia sin piedad. Es dinero sucio, hijo, dinero manchado de inmoralidad. Y el dinero sucio siempre, invariablemente, se acaba rápido o te destruye desde adentro como un cáncer. Ellos no saben crear, solo saben consumir lo que otro construyó. Tú eres diferente. Te pareces a tu madre. Tienes sus ojos tristes y lo que más me molestaba y a la vez admiraba en secreto, tiene sus manos de trabajadora. Por eso te odié y te aparté, porque me recordabas cada día que yo era un fraude. Un hombre que vendió su alma por estatus. Pero también por eso, en el fondo, confío en ti. Eres el único de mis hijos que sabe lo que es el trabajo real. El único que sabe lo que es sudar. Este documento que tienes en la mano es el título de propiedad original y perpetuo de la Hacienda La Esperanza. Son 500 hectáreas en el Valle Norte, en la zona desértica. Tus hermanos creen que esa tierra no vale nada, que es un pantano seco lleno de salitre, piedras y muerte. Yo mismo me encargué de que creyeran eso durante años. Falsifiqué informes geológicos, la borré de los libros de activos de la empresa, la clasifiqué como pasivo tóxico para que nadie la quisiera. Para el mundo y para ellos, esa tierra es un agujero negro fiscal. Pero tú eres agrónomo, tú sabrás qué hacer. Tú sabes leer la tierra. Debajo de ese pantano, debajo de la costra de sal y olvido, hay algo que vale más que todo lo que les dejé a los buitres de tus hermanos juntos. Descúbrelo y no se lo digas a nadie, absolutamente a nadie, hasta que sea tuyo legalmente y esté blindado contra sus garras. Esta es mi última prueba, Lucas, y mi única disculpa. Haz que valga la pena. Tu padre. Dejé caer la carta sobre mis rodillas. Aturdido, mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Miré el título de propiedad. Hacienda La Esperanza. Conocía la zona vagamente. Era un terreno legendariamente árido, olvidado por Dios y por el gobierno, donde nadie en su sano juicio quería invertir. Se decía que ni las cabras sobrevivían ahí por la falta de agua y el suelo salino. ¿Qué podía haber allí que valiera más de 18 millones de dólares? ¿Petróleo? Imposible. La zona ya había sido explorada en los 80 y descartada. ¿Oro? No era zona minera. ¿Diamantes? Desplegué el mapa topográfico con cuidado. Estaba lleno de anotaciones técnicas que mi padre, que no era científico sino financiero, no podría haber hecho. Eran notas de un geólogo experto. Había círculos rojos en ciertas colinas y una palabra escrita en el margen con lápiz rojo, casi borrada por el roce. Acuífero.
Al día siguiente, tomé todos mis ahorros, unos $5,000 que tenía guardados para renovar mi tractor y comprar semillas. Alquilé un equipo de topografía avanzado, un escáner de suelo de última generación y una camioneta 4x4 equipada y viajé al Valle Norte. El viaje duró 6 horas interminables. A medida que me alejaba de la ciudad, el paisaje cambiaba de verde a gris y luego a un ocre polvoriento y hostil. La Hacienda La Esperanza hacía honor a la ironía de su nombre. Era un desierto de matorrales espinosos, tierra quebrada por el sol como la piel de un lagarto viejo y un silencio absoluto que zumbaba en los oídos. No había nada, ni una casa, ni un granero, ni una vaca. Solo una cerca caída y kilómetros de nada bajo un sol implacable. Acampé ahí mismo, en una tienda de campaña. Durante 3 días, caminé bajo el sol abrasador, tomando muestras de suelo, analizando la geografía, comparando el terreno real con el mapa antiguo de mi padre, buscando las marcas. Mis botas se llenaron de polvo, mis labios se partieron por la sequedad. Empecé a dudar, quizás era una broma final, quizás mi padre estaba senil. No encontré petróleo, no encontré vetas de oro ni plata, pero al tercer día, analizando los patrones de vegetación en una depresión del terreno al pie de la montaña, había ciertos arbustos espinosos que tenían raíces más profundas y un tono verde ligeramente más vivo de lo normal, y cruzando los datos con la geología de una formación rocosa específica, encontré algo que hizo que mis conocimientos de agronomía se dispararan como una alarma de incendio. Hice una perforación de prueba manual con el equipo portátil, profunda. 10 metros, 20 metros, la broca se atascaba, sudaba. A los 25 metros la sonda volvió húmeda. No era humedad normal de subsuelo. Analicé el agua con mi kit portátil de campo. Agua. No cualquier agua salobre del desierto. Era agua dulce, pura, cristalina, con mineralización perfecta, casi agua de manantial. Me senté en el suelo caliente aturdido, mirando el tubo de ensayo. Estaba parado sobre un acuífero subterráneo, pero no uno pequeño. Según los datos del escáner de suelo que empecé a correr frenéticamente por toda la zona, era un reservorio masivo, una bolsa de agua fósil atrapada bajo la roca volcánica hace millones de años, intacta, gigantesca, del tamaño de un lago subterráneo. En un país y una región donde la sequía estaba matando la agricultura, donde las ciudades racionaban el suministro a días alternos y el agua se cotizaba en bolsa más cara que la leche, esto era más valioso que el petróleo. Esto era vida líquida, esto era poder estratégico. Pero había más. Al analizar la composición del suelo arcilloso alrededor del perímetro del acuífero, descubrí una concentración inusual de sales blancas que brillaban al sol. Hice pruebas químicas rápidas: litio, el oro blanco, la batería del futuro. El suelo superficial era rico en depósitos de litio que habían subido por capilaridad durante siglos y se habían concentrado allí. Tenía agua para vender y litio para la tecnología. Era una mina de oro doble. Me senté en una roca caliente y miré el horizonte vacío, riendo solo como un loco. Mi padre, el viejo zorro manipulador, tenía razón. Esta tierra yerma valía cientos de millones de dólares, si sabía jugarlo bien, si no cometía errores. Regresé a la ciudad en silencio, conduciendo con un cuidado extremo, como si llevara una bomba nuclear activada en el asiento trasero. Nadie podía saberlo. Si mis hermanos se enteraban antes de que yo consolidara la propiedad y los derechos de explotación, me demandarían, me bloquearían, me destruirían con sus abogados caros y sus influencias. Lo primero que hice fue ir al registro de la propiedad a primera hora de lunes. Registré la hacienda a mi nombre inmediatamente, pagando las tasas con lo último que me quedaba en la tarjeta de crédito. Pagué los impuestos atrasados de los últimos 10 años, que eran ridículamente bajos, casi simbólicos, porque el terreno estaba clasificado catastralmente como yermo improductivo sin valor comercial. Nadie hizo preguntas. Para el funcionario, yo era un idiota pagando por un pedazo de desierto. Ya era mía, legalmente, irrevocablemente mía. 2 semanas después, cuando apenas había dormido por la emoción y el estrés de armar el plan de negocios en secreto, mi teléfono sonó. Era Roberto. «Oye, Lucas», dijo con esa voz condescendiente y arrastrada que usaba cuando quería parecer magnánimo. «Escucha, Carla y yo estábamos hablando. Vamos a hacer una cena este sábado en la mansión para celebrar la herencia y el cierre de la etapa de papá. Queríamos invitarte, ya sabes, para que no te sientas excluido con tu sobrecito y tus papeles viejos. Ven a casa, habrá buena comida, chefs privados, te daremos las sobras si quieres para que te lleves a tu granja». Me tragué la bilis que me subió a la garganta. «Claro, Roberto, ahí estaré. Gracias por la invitación». Fui, necesitaba ir, quería verlos, quería ver sus caras de suficiencia una última vez antes de que el mundo cambiara bajo sus pies. Quería grabar esa imagen de arrogancia en mi memoria para usarla como combustible cuando las cosas se pusieran difíciles. La cena fue en la mansión principal que Roberto había heredado. El lugar era obsceno. Había una fuente de chocolate en la entrada, meseros de guante blanco sirviendo sin parar, champán francés fluyendo como agua de grifo. Carla estaba ahí, presumiendo un anillo de diamantes nuevo del tamaño de una nuez que seguramente había comprado con el adelanto de su fideicomiso.
¿Y bien, Lucas?, preguntó Roberto a mitad de la cena, sirviéndose vino de una botella que costaba $1000, manchando el mantel. ¿No nos has contado qué había en el sobre misterioso? ¿La receta secreta de la abuela? ¿Un poema de arrepentimiento? ¿O solo polvo y ácaros? Carla se rió, tintineando su copa de cristal con la uña. Dinos, por favor, nos morimos de curiosidad. ¿Era un mapa del tesoro pirata o una deuda que no pagó? Dejé mis cubiertos con calma sobre el plato. Saqué de mi bolsillo una copia simple del título de propiedad. No el original, por supuesto. Ese estaba en una caja de seguridad nueva. Y lo puse sobre el mantel de lino blanco. Me dejó una tierra, dije con voz neutra, sin emoción. En el Valle Norte, la Hacienda La Esperanza. Roberto tomó el papel con 2 dedos, como si estuviera sucio o contagiado. Lo leyó, miró a Carla y soltó una carcajada estruendosa, genuina, que hizo que los meseros se giraran y la música se detuviera un momento. «¿La Esperanza?», gritó, casi atragantándose con el vino. «¿Ese pedazo de desierto? Por Dios, Lucas. Papá intentó vender eso hace 10 años a unos desarrolladores turísticos y nadie le dio ni un peso. Se rieron en su cara. Es tierra muerta. Solo hay piedras, alacranes y sal. Vaya herencia. Te dejó un problema fiscal, hermanito. Tienes que pagar impuestos anuales por esa basura. Te hizo un favor flaco. Te dio una carga, no un regalo». «Lo sé», dije tranquilo, tomando un sorbo de mi copa de agua. «Pero es tierra. Soy agrónomo. Quizás pueda plantar algo. Cactus, tal vez. O poner paneles solares». «Plantar piedras será», se burló Carla, rodando los ojos. «Ay, hermanito. Mira, en serio, si necesitas dinero para comer o para pagar los impuestos de ese basurero, avísanos. No queremos que pases hambre. Podemos darte un puesto de jardinero en mi casa de verano. Necesito a alguien que cuide las rosas y limpie la piscina. Te pagaré el salario mínimo, pero tendrás seguro social. Es mejor que jugar con tierra seca». Me tragué el orgullo, sintiendo cómo se transformaba en combustible nuclear en mi estómago. «Gracias, Carla. Lo tendré en cuenta. Es muy generoso de tu parte». Me fui temprano, alegando que tenía que madrugar para trabajar en el campo. Mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento, sonreí en la oscuridad. No tenía ni la menor idea. Acababan de burlarse del dueño de la mayor fortuna futura del estado. Acababan de despreciar su propia sentencia de muerte financiera. Durante los siguientes 6 meses, trabajé en secreto absoluto. Hipotequé el terreno con un banco rural pequeño que no hacía muchas preguntas. Los bancos grandes se rieron de mí, pero el pequeño aceptó por el valor catastral solo para cumplir su cuota de préstamos agrícolas. Con ese dinero, financié los estudios de impacto ambiental, certificados, y lo más importante, los permisos de extracción de agua y concesiones mineras que tardaban meses en salir. Pagué sobornos pequeños para acelerar papeles, contraté un equipo de geólogos de primer nivel, haciéndoles firmar acuerdos de confidencialidad blindados por abogados penalistas. Confirmaron todo. Los datos de mi padre eran correctos, pero se quedaban cortos. El acuífero era aún más grande de lo que pensábamos, y el litio era de alta pureza, fácil de extraer. Entonces hice mi movimiento. No fui a vender la tierra, fui a vender el recurso estratégico. Solicité una reunión con el director de concesiones de la Empresa Nacional de Aguas. Conseguí la cita gracias a la persistencia, a acampar en su oficina y a mostrarles una muestra del agua certificada por 3 laboratorios. Entré a la sala de juntas con mis botas de trabajo limpias y mi carpeta bajo el brazo. Desplegué los mapas, les mostré los estudios sísmicos, les mostré la capacidad de bombeo estimada. Millones de litros cúbicos al año, sostenibles. El director, un hombre que llevaba meses lidiando con crisis de sequía, protestas ciudadanas y presión política, se quedó pálido al ver los datos. Le temblaban las manos al pasar las páginas. ¿Sabe lo que esto significa, señor Méndez?, susurró, mirando el mapa como si fuera un mapa de tesoro. La ciudad está al borde del colapso hídrico. Tenemos reservas para 6 meses. Esto nos salva a todos. Esto asegura el suministro por décadas. Es un milagro. Lo sé, dije, y quiero venderles el derecho de explotación. Exclusiva, a cambio de un canon anual por metro cúbico y un pago inicial sustancial para infraestructura. Firmamos un contrato de suministro a 20 años. Fue una negociación dura, pero ellos estaban desesperados y yo tenía el agua. El pago inicial por los derechos de acceso y la infraestructura fue de $50 millones. 50 millones, líquidos, en mi cuenta. Y eso era solo por el agua. El litio seguía ahí, esperando a que el mercado de las baterías eléctricas explotara aún más. Ya tenía ofertas preliminares de 2 multinacionales tecnológicas para arrendar la parte minera por otros 100 millones. El día que el dinero entró en mi cuenta, mi teléfono vibró. No era una notificación del banco. Esa ya la había visto y había llorado de alivio en mi cocina. Era una llamada. Era Roberto. Lucas. Su voz sonaba diferente. Ya no había arrogancia. Había un temblor. Una nota de histeria contenida. De miedo. ¿Cómo estás, hermano? Oye, he oído rumores. Rumores muy raros en el club de golf. Mi banquero me llamó preguntando si yo tenía algo que ver. Dicen que
Dicen que un tal Lucas Méndez vendió derechos de agua al gobierno por una cifra astronómica, que salió en el boletín oficial. Así es, Roberto. Soy yo. ¿De dónde? ¿De la Hacienda La Esperanza? ¿De ese desierto de mierda del que nos reímos? Sí, resulta que debajo del desierto había un mar entero, y debajo del mar había baterías. Hubo un silencio largo, pesado, sepulcral al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada, podía casi oler su pánico. ¿Cuánto?, preguntó, con voz ahogada, como si le doliera físicamente hacer la pregunta. ¿Cuánto te pagaron? Dime la verdad. Suficiente para no necesitar el puesto de jardinero de Carla. Suficiente para comprar tu empresa 3 veces. Colgué. La noticia se hizo pública al día siguiente. Empresario local descubre la mayor reserva de agua de la región y salva el suministro de la ciudad. Mi cara estaba en las portadas de los periódicos financieros. Se hablaba de contratos millonarios, de visión de futuro, de el nuevo varón del agua. Pero la historia no terminó ahí. El éxito atrae a las ratas, y las peores ratas suelen compartir tu apellido. Roberto y Carla se presentaron en mi nueva oficina una semana después. Ya no había risas, ya no había trajes impecables ni burlas sobre mi ropa. Había abogados, un ejército de ellos, con maletines y caras de pocos amigos. Entraron sin llamar, golpeando las puertas de cristal, empujando a mi secretaria. «Esa tierra era de papá», gritó Roberto, golpeando mi escritorio de roble con el puño, rojo de ira. «Era parte del patrimonio familiar consolidado. Nos engañaste, ocultaste información vital. Eso es fraude». «No los engañé», dije, recostándome en mi silla de cuero ergonómica, mirándolos con una calma que los desquiciaba. «El testamento fue claro, fue público, se leyó ante notario. Ustedes se quedaron con la empresa, las casas, el dinero líquido, los coches, el yate. Se quedaron con el 99% del valor visible de la herencia. A mí me tocó el sobre del que se burlaron. Ustedes despreciaron la tierra, ustedes la llamaron basura. Roberto no estaba en sus cabales cuando te dejó eso», intervino Carla, con los ojos rojos de llorar, esta vez lágrimas reales, de rabia y codicia frustrada. «Seguramente estaba senil o tú lo manipulaste en sus últimos días. Vamos a impugnar el testamento. Vamos a demandar. Esa agua es de todos. Somos hermanos. La ley dice que los recursos naturales en herencias indivisas se comparten». «Ahora somos hermanos», la corté con frialdad. «Hace 6 meses yo era el accidente. Hace 6 meses yo era el jardinero. Hace 6 meses yo no existía para ustedes». Me demandaron. Por supuesto que lo hicieron. Fue una demanda civil multimillonaria. Alegaron que mi padre sufría demencia no diagnosticada, que yo lo había manipulado psicológicamente en su lecho de muerte, que el reparto había sido lesivo e injusto. Congelaron mis cuentas temporalmente. Fue una batalla legal sucia y mediática. Sacaron trapos sucios de mi madre, intentaron destruir mi reputación diciendo que yo era un estafador y un oportunista. Pero yo tenía un as bajo la manga, el arma secreta, la carta. En el juicio, 6 meses después, mi abogado presentó la carta manuscrita de mi padre como prueba A. El juez la leyó en silencio. Su rostro se puso serio. Luego la leyó en voz alta para la sala para que constara en el registro. La frase, «Tus hermanos creen que esa tierra no vale nada». Yo mismo me encargué de que creyeran eso. La borré de los libros. Resonó como un disparo en la sala. La carta probaba sin lugar a dudas que la exclusión de ellos no fue un error, ni producto de la demencia, ni un olvido. Fue intencional, fue planeada, fue la última voluntad lúcida y calculada de un hombre que conocía la avaricia y la inutilidad de sus hijos mayores. El juez falló a mi favor en tiempo récord. Desestimó la demanda con perjuicio, lo que significa que no podían volver a demandar por lo mismo, y les ordenó pagar mis costas legales, que eran astronómicas. Pero el golpe de gracia, el verdadero final de esta tragedia griega, vino de donde menos lo esperaban. Durante el juicio, como parte del proceso de valoración de la herencia total, para ver si el reparto había sido justo o no, el juez ordenó auditorías forenses profundas a las finanzas de Méndez Corp., la empresa que heredó Roberto, y a los activos de Carla. Los auditores encontraron algo que mi padre había ocultado o que Roberto había empeorado drásticamente en poco tiempo. Roberto, en su afán de gastar y mantener su estilo de vida de playboy multimillonario, había estado maquillando los libros desde antes de la muerte de mi padre y había acelerado el proceso después para ocultar pérdidas. Había deudas ocultas masivas, préstamos puente con intereses predatorios para pagar otros préstamos, evasión fiscal flagrante. La empresa, que en papel valía 12 millones, en realidad estaba en quiebra técnica. Tenía más pasivos que activos. Era un cadáver financiero. Al salir a la luz el fraude durante el juicio público, los acreedores se lanzaron sobre Roberto como pirañas en un estanque. El banco ejecutó las garantías hipotecarias, embargó la mansión, embargó los coches de colección. La empresa se disolvió y sus activos se liquidaron por centavos. Roberto quedó debiendo millones.
Carla no tuvo mejor suerte. Su asesor financiero, su novio de turno, un tipo guapo que conoció en Ibiza poco después de la herencia, la había convencido de invertir sus 2 millones de efectivo en un esquema de criptomonedas y NFTs que resultó ser una estafa piramidal clásica. Colapsó justo la semana que salió mi noticia. Y la casa de verano en la costa resultó tener problemas estructurales graves en los cimientos por la erosión marina que costaban millones reparar, haciéndola invendible y peligrosa. El yate tenía deudas de amarre y mantenimiento que superaban su valor. En un año, mis hermanos pasaron de ser millonarios herederos intocables a estar en la ruina absoluta, endeudados, sin techo y humillados públicamente. Epílogo. La lección final. Un día de lluvia torrencial, 6 meses después del juicio, encontré a Roberto esperándome fuera de mi edificio de oficinas. No llevaba su traje italiano, llevaba una chaqueta barata, empapada y se veía acabado, envejecido 10 años. Tenía ojeras y le temblaban las manos. «Lucas», dijo con voz humilde, rota, sin mirarme a los ojos. «Necesito ayuda, de verdad. Me van a quitar el departamento alquilado donde vivo ahora por falta de pago. No tengo a dónde ir. Carla está viviendo en el sofá de una amiga que ya la quiere echar porque no aporta nada. Por favor, somos sangre, no nos dejes caer. Papá no hubiera querido esto». Lo miré. Recordé la cena en la mansión. Recordé las risas. Recordé las burlas sobre plantar piedras. Recordé cómo me trataron toda la vida como si fuera basura, como si fuera menos. Pero también recordé la carta de mi padre. El dinero sucio te destruye. Tú eres diferente. Yo no quería ser como ellos. No quería que el dinero me envenenara el alma y me convirtiera en un monstruo vengativo. No quería convertirme en mi padre. «Tengo un trabajo para ti, Roberto», le dije. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza codiciosa, pensando que volvería a la cima. «¿En la directiva de la empresa de agua? ¿Vicepresidente? Puedo manejar las finanzas, tengo experiencia». «No», dije cortante, sacando una tarjeta de visita de mi bolsillo. «Necesito un capataz para la operación de campo en la Hacienda La Esperanza. Supervisar las bombas, revisar las tuberías bajo el sol, coordinar a los obreros, limpiar los filtros. Es trabajo duro, físico. Hay polvo, hay calor, hay serpientes y hay jornadas de 12 horas. Se paga decentemente, tendrás seguro y vivienda en los barracones de los trabajadores, pero te vas a ensuciar las manos y vas a sudar cada dólar que ganes». Roberto me miró ofendido, con la boca abierta. «¿Me estás ofreciendo trabajo de obrero? ¿A mí? ¿A un Méndez?» «Es eso o nada, Roberto. Es un trabajo honesto, algo que nunca has tenido en tu vida. Tómalo o déjalo. La oferta expira en 1 minuto. Y dile a Carla que necesitamos a alguien en la recepción para contestar teléfonos y servir café. Si quiere trabajar, hay lugar. Si quiere caridad, que vaya a la iglesia». Roberto dudó. Miró sus zapatos desgastados y mojados. Miró mi edificio de cristal que se alzaba hacia el cielo. Miró su propio reflejo en el vidrio y vio a un hombre derrotado. Finalmente, bajó la cabeza, derrotado por la realidad. «Acepto». Hoy, Roberto trabaja en la hacienda. Ha perdido 20 kilos, está bronceado por el sol, tiene callos en las manos y dolor de espalda crónico. Curiosamente, cuando hablo con él en las inspecciones, parece más tranquilo que nunca. Duerme bien por primera vez en años. Carla trabaja en la recepción de las oficinas centrales. Se queja mucho, llora en el baño a veces, recordando sus días de gloria, pero cumple con su horario porque sabe que no tiene otra opción y que el cheque llega puntual. Yo sigo dirigiendo la empresa, pero sigo viviendo de manera sencilla. He creado una fundación con el nombre de mi madre para dar becas a estudiantes de agronomía sin recursos. A veces voy a la hacienda los fines de semana. Me siento en la misma roca donde descubrí el agua aquel primer día. Miro el desierto que ahora tiene manchas verdes de vegetación gracias al riego. Y pienso en mi padre. Fue un hombre cruel, sí, un manipulador. Pero al final, desde la tumba me dio la lección más importante de todas. Una que mis hermanos tuvieron que aprender a la fuerza. El valor real no está en lo que brilla, ni en lo que se hereda en bandeja de plata. El valor real está en lo que está oculto, profundo y sucio, esperando a que alguien con las manos dispuestas a trabajar tenga el coraje de descubrirlo.